Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este último seminario de nuestros estudios postdoctorales en inteligencia artificial, educación e investigación. Nos vestimos de gala para hacer este cierre yo creo que, no voy a decir, bueno, sí tengo que decir que es la mejor, la doctora Crisalida Villegas González, quien es nuestra presidente de la red, nuestro motor y, por qué no, nuestro corazón también en Reddit, siempre llevándonos a otros niveles y a otros espacios, empujándonos intelectualmente. Entonces le vamos a dar la bienvenida a la doctora Crisálida Villegas, quien nos va a deleitar con sus artes escriturales, que son bastantes. Buenas noches, doctora Crisálida, bienvenida. Gracias, doctora Gualesca. Bueno, no digamos que la mejor, pero sí con mucho corazón, ¿verdad? Yo traté, o sea, mi intención en este seminario, porque en realidad la idea, como les dije cuando comenzó el seminario, era que este tiempo era para organizar la producción intelectual. No obstante, decidí hacer esta presentación, vamos a llamarlo ni un conversatorio ni una conferencia, vamos a llamarlo una ponencia, ¿verdad? Pero fíjense que hay diferencia, porque el conversatorio yo tendría que estar dando la posibilidad de palabra y si la vamos a dar, pero al final. Y en la conferencia es como muy magistral. En cambio, yo trato de hacer una ponencia porque mi idea es siempre que la ponencia siempre implica algo que tú propones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo tengo mi proposición del día de hoy, pero también la idea que traje es que a través de este trabajo, tratar de resumir algunas cosas de lo que significa el postdoctorado. Obviamente a lo largo de él hablamos siempre de producción intelectual y de hecho estamos diciendo, ¿verdad?, que debe haber un evento para presentar esa producción intelectual. Incluso le he dicho a algunos, pueden decir, yo tengo 3 libros o tengo un libro y 2 artículos, lo que haya sido producto del postdoctorado, porque sabemos, hay personas que están aquí que ya tenían libros de inteligencia artificial antes de hacer el postdoctorado. Quise hablar de transcomplejidad porque de alguna manera, aunque el postdoctorado no tiene en teoría nada que ver con la transcomplejidad, todos nuestros programas están, vamos a decir, transversalizados por la transcomplejidad y todavía siento que hay alguna duda o tal vez, bueno, precisamente es producto de que no era de transcomplejidad el postdoctorado. Y por supuesto tengo que hacer una parada en la inteligencia artificial. Esta presentación yo la tomé inicialmente como base 2 libros que están en la portada, en la pantalla. Uno que se llama La publicación académica en América Latina, un libro con la doctora Gilma Álamo, que también es miembro de Redí, y en la cual nosotros asistimos a una conferencia que nos invitaron, éramos 4 ponentes, pero ella y yo decidimos publicar las dos ponencias en este libro, ¿verdad? De alguna manera con eso quiero comenzar. Y el otro libro es de la autoría de la autora Nancy Chavino y mi persona, que lo llamamos epistometodología IA, ¿verdad? Entonces la idea de la transcomplejidad, por supuesto. Cuando la primera vez que, digamos que no fue que la primera vez que yo hablé de inteligencia artificial, pero la primera vez que hice una conferencia, era que iba a dar una conferencia de epistemología transcompleja, y yo decía, ¿qué más hay? ¿Verdad? Entonces surgió esa idea de que había que empezar a hacer transformaciones con base en la inteligencia artificial. La doctora Nancy, que siempre me lleva a la delantera, terminó primero su parte, que era, ella incorporó 2 principios epistemológicos en la epistemología de la transcomplejidad. Y yo incorporé 2 principios metodológicos. Y eso lo recogimos en este libro. Entonces, ella hoy me iba a acompañar en esa parte, la parte que escribió ella, pero no pudo. Entonces, la idea no es que yo voy a hacer un resumen de los libros, yo voy a plantear cosas puntuales. Y empecemos con esta lámina que cuando la monté decía, teníamos que haberla dado en el curso introductorio.
No obstante, la mantuve porque se supone que casi todos ustedes están en el aula, tienen estudiantes, y en la idea de la época, y más con la inteligencia artificial, es que hay muchas formas de hacer producción intelectual, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo 7, 10, 14, que digo 14 más 3, 17, 22 formas de producción intelectual. Por supuesto, tenemos nuestra forma tradicional, los artículos, pero también la ponencia y el ensayo, que como yo les decía, hay diferencias, ¿verdad? El capítulo del libro, que ya todos lo conocen, lo que es un libro, que también lo conocen, pero también puede ser una producción intelectual, un periódico, una revista, es decir, que podríamos haber hecho nosotros para a lo mejor una segunda corte huelesca, un periódico de inteligencia artificial del grupo de postdoctorado, igual que una revista. Por supuesto, entonces puede ser una página web, una infografía, un podcast, una campaña, ¿verdad? A lo largo de todo el postdoctorado ustedes hablaron muchísimas veces de todos los retos y desafíos que implica la inteligencia artificial, y eso pudiera dar lugar a una campaña. Entonces, un plan de mejora, programa de radio, una bibliografía comentada. La gente no le da importancia a esta forma de producción. Pero ustedes se imaginan cuando, como les decía, cuando yo hice la primera ponencia en este ámbito de Reddit, porque yo el año pasado hice un postdoctorado con inteligencia artificial y tuve que escribir mucho de eso. Pero cuando yo hice la primera ponencia en este ámbito de Reddit con inteligencia artificial, desde esa fecha o antes de esa fecha, tal vez por el postdoctorado, yo empecé a acumular libros que hablan de inteligencia artificial. Ustedes se imaginan que alguien se tome la molestia de por lo menos 5 de esos libros comentarlos. Es una producción bien interesante, porque por la forma de vida que llevamos no nos da tiempo de leer todo eso. Entonces, toda esa acumulación de libros que yo hice era con una intención, pero que realmente no se cumple porque uno no tiene tiempo. Entonces uno ve como lo puntual que necesita y quizás algunos sí se lo lee completo, depende. ¿Verdad? Entonces, el que una persona tome, yo dije 5 libros, pues puede ser 10, puede ser 3, y haga el comentario de esos 3 libros, eso es una buena producción. Por supuesto, un dossier, por ejemplo, en la revista de Miradas tras Complejas o en la revista de Filosofía pudiera haber un dossier sobre inteligencia artificial. Un catálogo, que como les decía, un catálogo tiene que ver a lo mejor con esto que yo señalaba, que ya hay 22 libros de inteligencia artificial, que obviamente no son producto nada más de este postdoctorado, sino que es producto del grupo Reddit. Entonces, ya el catálogo de Reddit de alguna manera está, ¿verdad? Pero pudiera hacerse un catálogo específico del postdoctorado de inteligencia artificial o del nodo de inteligencia artificial. Una serie estadística, por supuesto una traducción, una obra artística, yo había acomodado esta lámina, pero claro, no la traje. Yo puse un cuento, una novela, y entonces me acordaba de Raquel. Si yo hubiera presentado esta lámina en el introductorio, a lo mejor hubiéramos dicho Raquel es un cuento de inteligencia artificial. ¿Verdad? A ella le gusta ese tipo vamos a decir, de narrativa, y a lo mejor hubiese sido bien interesante. Y por supuesto, un material instruccional, porque también acabamos de decir que hay mucho material, mucho libro, y que incluso ya Reddit tiene bastante libro, pero también que hay mucha repetición. Y eso no nos puede extrañar, porque de alguna manera tiene cierta lógica. Cuando uno escribe, uno no sabe lo que escribió el otro. En el caso mío, que sí, creo que sé lo que escribieron casi todos, aún así, a lo mejor en el libro de nosotros hay repetición. Entonces, un material instruccional también sería una buena producción intelectual. Entonces, yo, ¿qué quise con dejar estas láminas? De que ustedes, en sus cursos, de sus estudiantes, del nivel que sea, pregrado, posgrado, ¿verdad? Empiecen a promover otro tipo de producción intelectual, que no sea únicamente los artículos, las ponencias o los ensayos.
obviamente que esto tiene que ver con romper lo que es tradicionalmente la producción intelectual. También quise traer esta lámina. Si alguno en un determinado momento me quiere interrumpir, no hay problema, ¿verdad? Que dice cómo es la producción intelectual global en América Latina. Entonces, fíjense que nos encontramos que solamente el 5% de la producción intelectual mundial corresponde a América Latina. Y algunos autores dicen que es entre 4 y 5. Obvio, yo me quedé con el 5, ¿verdad? No obstante, en publicaciones científicas se ubica como la cuarta región del mundo en producción, lo cual se confirma con lo que estamos señalando de que hay ya 22 libros de inteligencia artificial en vamos a decir, en la base de datos de RD. Y los países líderes en la producción intelectual en América Latina en inteligencia artificial son Brasil, México y Argentina. Perdón, no en inteligencia artificial. En producción intelectual en América Latina los países líderes son Brasil, México y Argentina. Las áreas en donde principalmente se investiga es la ciencia de la salud, agrícola e ingeniería. Obviamente que en el área de ingeniería entra la inteligencia artificial, aunque también tiene que ver con la agricultura, pero yo eso no lo investigué, ¿verdad? Lo que investigué era cuáles eran las áreas prioritarias de investigación en América Latina, sin descartar que ya, pues yo hice una investigación por país, pero que no la traje, donde por supuesto aparece la educación y por supuesto un elemento fundamental dentro de la educación que se investiga en la formación docente. Y lo otro que quise destacar aquí, que el 46% de los investigadores que participan en esta producción intelectual de América Latina son universitarios. O sea, gente como ustedes, ¿verdad? Que está produciendo, bien sea porque de alguna manera la universidad, la actividad que realizan dentro de la universidad, de alguna manera se lo exige, o bien sea por modus propio, pero el 46% de los investigadores son profesores universitarios. Por eso, entonces, partiendo de eso, yo también decidí dejar la primera lámina para motivarlo a que en su hacer cotidiano motiven otro tipo de producción intelectual. Entonces, en este mapa, ¿verdad? Que representa de alguna manera América Latina, yo quise demostrar lo siguiente. Esta producción de América Latina generalmente es considerada de baja calidad, no es considerada al nivel de lo que llamaríamos la cultura de Europa, ¿verdad? Porque de alguna manera publicamos en español, publicamos temas de interés de la región. Entonces eso hizo que a partir digamos, de este siglo, se fue transformando algunas condiciones en América Latina, dando lugar a lo que se llama la nueva época latinoamericana. Y que de alguna manera pues está caracterizada, como lo vemos en la lámina, por elementos políticos, económicos, sociales, pero que a mí lo que me interesa en realidad son los elementos culturales. Por supuesto que ha sido una época de continuidades y rupturas, ¿verdad? Y donde, por supuesto, una de las características fundamentales pues es la interconexión global, a nivel tanto de lo económico como de otros elementos. Entonces, pero lo que yo quiero destacar, porque estamos hablando del tema de producción intelectual, es que fíjense que en América Latina se ha dado un fenómeno que llamamos la nueva generación de investigadores, que pudieran ser ustedes y que de alguna manera pudieran, no, son ustedes, ¿verdad? Esa nueva generación de investigadores que tienen otra forma de producir, de producción intelectual, que por supuesto de alguna manera está amparado o apoyado en las nuevas tecnologías y que ha sido una producción rica en temas diversos, casualmente no específicamente para hoy, pero en estos días yo volví a contar y en Reddit tenemos más de 200 libros. Y Reddit apenas un conglomerado de pocas personas. Y si tiene esa producción intelectual, imagínense cómo sería o cómo es en América Latina esta producción, ¿verdad? A pesar de que para el mundo apenas
el 5%. Y que por supuesto, de alguna manera, esta producción hace que se fortalezca la identidad de nuestra región. Haciendo entonces también que la globalización, que es un proceso que venimos viviendo hace mucho tiempo, este proceso de redefinición por las condiciones tecnológicas, demográficas, climáticas, geopolíticas y por el legado histórico que hay, ¿verdad? Pero lo que yo quería que ustedes vieran aquí es que fíjense que ustedes forman parte de esta nueva generación de investigadores, forman parte de este movimiento contra lo que ocurre con la narrativa o con la producción intelectual de Latinoamérica, de alguna manera relegada por los espacios de poder, por los grandes editoriales. Entonces, yo también, esta lámina y esta también están en el libro, en el primer libro. Obviamente yo hice un resumen nada más de algunos puntos. Entonces vemos, por ejemplo, que McKinsey Global Institute, ¿verdad? En el 2023 señala que los tiempos son volátiles e inciertos. Eso estamos, bueno, lo hemos escrito hasta decir ya, ¿verdad? De interconexión económica global, pero de adopción de tecnología digital. Entonces, ese es digamos, el escenario que venimos viviendo. Pero que para FANJUL 2022 implicó redefinir la cultura según la inteligencia artificial, o sea, con base en la inteligencia artificial. Y reconocer, para García Rodríguez 2021, que el mundo está viviendo una nueva época y que es indispensable adaptarse a esta en forma pragmática. Entonces, digamos que no es Latinoamérica la única que está viviendo esa nueva época, pero que yo aquí traté de caracterizarla solamente desde América Latina. Otro autor en el 2017 dice que América Latina tiene motivos para confiar en sí misma por su diversidad cultural y biológica. ¿Ya? Entonces, un poco, digamos que frente a estos desafíos, y incluso frente a lo que planteaba Scott, de que, por decir, en Chile hay algunas políticas desde hace años y otros países todavía no la tienen. Sin embargo, América Latina, de acuerdo a este autor, tiene motivos para estar tranquila, para confiar en ella. Incluso estos autores hablan de que de alguna manera América Latina ha sido motivo de admiración para los países europeos por la forma como asume algunas situaciones. Y Bielman en el 2016 dice que esta época se caracteriza por una vitalidad cultural, pequeñas editoriales independientes y nuevas plataformas de publicación. Y fíjense que Reddit entra en estas pequeñas editoriales independientes, ¿verdad? Porque ¿cuál ha sido el problema? Que hay tres grandes editoriales mundiales que tienen, digamos, acaparada toda la producción intelectual del mundo, ¿verdad? Como son Thomson, Reuters y Elsevier. Y sin embargo, como una reacción a eso, surgen en Latinoamérica estas pequeñas editoriales independientes, que es lo que ha hecho posible que podamos publicar y que nosotros podamos decir hoy que tenemos más de 200 libros. Entonces, con base a estos autores, como te digo, yo lo que hice fue un pequeño resumen de lo que tenía en el libro. Hay algunos desafíos. Y uno es construir una infraestructura tecnológica de acceso abierto. Esto es lo que dicen los autores, ¿verdad? Evidentemente que la necesitamos y de hecho ya hay bastante en este ámbito. Ya en América Latina, desde varios países ha ocurrido la política de acceso abierto. Pero lo que yo quise traer esto para que vean lo siguiente, ¿verdad? Por supuesto, los autores dicen que la academia retome el control del proceso editorial. Porque acabo de decir que el control del proceso editorial y de la producción intelectual en el mundo lo tienen tres grandes editoriales comerciales y que aparentemente en contrarreacción han surgido pequeños editoriales en diferentes países, en diferentes grupos, como el grupo Reddit, pero que no obstante se requiere que la academia retome el control del proceso editorial. Esto es lo que dicen los autores, no necesariamente pueda yo estar de acuerdo con ellos, pero evidentemente
de alguna manera es importante esto. Y lo que quise destacar es esta parte, ¿verdad? El apoyo en los procesos tecnológicos de otros. Una de las limitaciones más, vamos a decir, graves que tenemos nosotros en América Latina es la tecnología, la limitación de tecnología. Por ejemplo, yo hablaba que nosotros por lo menos en Reddit tenemos ya, nosotros empezamos con el Fondo Editorial Reddit en el 2018. Ya tenemos varios años y no tenemos una plataforma propia para la producción de libros. Por eso, de alguna manera, yo digo que nuestro fondo editorial es artesanal, ¿verdad? Porque todo lo hacemos con base, digamos, a la experiencia y sobre la tecnología que manejamos. Pero tenemos un programa propio para libros, un programa propio para revistas, y eso, lo que plantean los autores, parte de los desafíos es que se hagan alianzas. Si me devuelvo a la lámina del dibujo del país no de la región, decía que una de las características de estos tiempos en América Latina es la alianza. Y en este caso, para la producción intelectual se requieren esas alianzas. Entonces, ojalá que ustedes como grupo egresado de la primera corte no se separen totalmente, sino que se mantengan en contacto, porque eso es lo que, digamos, reclama la época, ¿verdad? Porque hay que luchar, uno de los desafíos es luchar contra la velocidad de producción y distribución de la información de la IA. O sea, nosotros estamos haciendo unos libros, por ejemplo, yo siempre he hecho el mismo cuento, ¿verdad? De que hay un psicólogo y un físico que tuvieron una amistad y un escritor hizo, digamos, un libro de esa amistad. Obviamente que ahí aparecieron muchos principios científicos de la psicología y de la física, pero que él se tardó 10 años en hacer ese libro. Ahorita eso no puede ocurrir. Una persona no se puede tardar ni siquiera un año en hacer un libro, porque por otro lado, se está produciendo información continuamente, precisamente producto de la inteligencia artificial, y nosotros no podemos dejarnos ganar por eso. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando hagamos el libro está desactualizado. De tal manera que no es nada extraño que nosotros, un postdoctorado que no dura ni siquiera un año, tengamos libros, porque eso es lo que corresponde a la época. Libros ligeros, libros de alguna manera amigables, ¿verdad? Que eso no quiere decir que pierden profundidad ni calidad. Y por supuesto, bueno, de esto se ha hablado muchísimas veces a lo largo de este postdoctorado, de la confiabilidad y la ética en la generación de contenidos con inteligencia artificial. Bueno, no sé por qué quedó todo dividido, pero bueno, en todo caso, ya sabemos que hay que tener como cuidado con los contenidos que genera la inteligencia artificial. Frente a esto, ¿verdad? Frente a esta producción intelectual, desde la transcomplejidad, ¿qué recomendamos? Apertura del pensamiento. Y lo vengo diciendo desde la primera lámina, ¿verdad? Que no pretendamos que todo el mundo escriba un libro, que no pretendamos que todo el mundo escriba un capítulo del libro. Que alguien puede decir, yo voy a analizar 3 libros y voy a hacer una bibliografía recomendada. No, pero yo voy a hacer un periódico que aunque salga nada más durante los 9 meses del doctorado, del postdoctorado, pero es esa apertura del pensamiento, que eso también es producción intelectual, que por supuesto desde el punto de vista de la transcomplejidad implica entrelazamiento, implicaciones, pasar de lo individual a lo colectivo. Entonces, claro, aquí hubo un momento cuando iniciamos que se dio rápidamente un libro colectivo. Lástima que eso no se mantuvo. Algunos, bueno, por supuesto que tenemos derecho a querer hacer nuestro libro individual, pero lo que está pidiendo el mundo es esto, ¿verdad? Y la transcomplejidad más, porque la idea es que en equipo, en intercolaboración, producimos mejor, porque lo que no se da cuenta uno se da cuenta el otro, porque frente a la rapidez de la producción de la inteligencia artificial y de la forma como llevamos nuestras vidas, de alguna manera en colectivo podemos producir más. Por supuesto, pasar de lo estático a lo dinámico,
casi todos los libros que ustedes han producido se les ha visto eso, ¿verdad? Incorporar figuras, incorporar un lenguaje más dinámico, incorporar incluso videos y, por supuesto, la conformación de equipos de investigadores. De alguna manera, redijo un equipo de investigadores, pero fíjense que yo también dentro de la propuesta estoy diciendo, ojalá que ustedes no se separen. A lo mejor no serán todos, pero un pequeño grupo de ustedes pudiera quedarse unido, integrado como equipo de investigadores de Intel acerca de la inteligencia artificial en investigación y educación, formando parte de la red, pero ustedes como, a su vez, como su propio grupo de investigadores, que hemos tratado de hacerlo con el nodo de inteligencia artificial y gran complejidad, pero que sentimos que como que no ha avanzado mucho. Bueno, implica también entonces formar colectividades con competencias para escribir y generar nuevos saberes. Todos, de alguna manera, si estamos en un nivel de postdoctorado, creemos que tenemos esas competencias, ¿verdad? Pero fíjense que aquí está hablando de formar colectividades con competencias para escribir y generar nuevos saberes. Entonces, si a usted da clase a lo mejor en un grupo de pregrado, usted tiene que formar esa competencia en esos estudiantes y a lo mejor decirle, bueno, pero vamos a hacer algo original, vamos a hacer algo que ustedes piensen. No vamos a descartar totalmente lo que está escrito, pero vamos a partir de lo que ustedes piensen. Y por supuesto, eso implica trabajo a largo plazo por proyectos. Por eso es que no quisiera que se separaran totalmente, ¿verdad? Porque si no, cada quien va a seguir produciendo a lo mejor acerca de la temática de la inteligencia artificial con la gran complejidad, pero de manera individual. Y lo que reclama la sociedad actual es que sea en colectivo. Yo lo puse aquí como una estrategia de la transcomplejidad, pero esto yo lo saqué de libros que no son necesariamente de la transcomplejidad. Y por supuesto, ayer me decía una profesora, oye, yo siento que el pensamiento transcomplejo es más amplio que el pensamiento crítico. Y le dije, claro, por supuesto. Ya yo tenía montada esta lámina hace mucho tiempo, porque esta la presenté yo en un IT, hace como no sé, un año. Que la transcomplejidad implica desarrollar el pensamiento crítico, pero también creativo, reflexivo, pero también incierto. Entonces, es pensar de manera crítica, pero también haciendo creaciones, ¿verdad? Reflexionando, pero sabiendo que nuestras reflexiones no son definitivas. Hay que estar claro que lo que nosotros estamos hablando hoy, dentro de 3 meses, nosotros podemos volver a ver esta presentación y decimos, bueno, algunas cosas se mantienen, pero otras han cambiado totalmente. Entonces, seguimos en el ámbito de la producción intelectual. Yo nada más traje, como les decía, un resumen, no traje todo lo que tenía en el libro. Y dice, fíjense que lo vuelven a decir autores que no son de la transcomplejidad, ¿verdad? Molina y Medina dice que en América Latina se deben abrir nuevas vías de colaboración y que la revisión bibliográfica debe ser automatizada. Claro, ahí yo tengo vamos a decir, mis dudas, pero bueno, muchos de ustedes, incluyéndome a mí, lo hemos probado, ¿verdad? Y sí nos da la inteligencia artificial buenos textos. La cuestión es que hay que analizarlo, leerlo, revisarlo. En el 2024 en Colombia, Díaz Subieta dice que la inteligencia artificial está llevando la investigación a otro nivel. Y eso tenemos que pensarlo. Donde lo técnico y lo procesual se hace más rápido y automático, supuestamente dejando más tiempo para el análisis y la toma de decisiones. Entonces nosotros tenemos que buscar un término medio, donde en verdad hagamos más producción. De alguna manera este postdoctorado lo demostró que es posible, pero también que analicemos, también que tomemos decisiones. Un poco como les decía el planteamiento que yo estoy haciendo. Bueno, ok, yo tengo mis libros y quiero seguir escribiendo, pero bueno, voy a hacerlo con un equipo, con un grupo, aunque tenga que adaptarme, porque el trabajo en grupo no es fácil. En Panamá,
también en el mismo año 2024, Pérez Palencia plantea que la dependencia excesiva de la inteligencia artificial podría reducir la diversidad de enfoques y perspectivas de investigación, homogeneizando el conocimiento y limitando la creatividad. Es decir, que yo por una vía estoy planteando que el pensamiento de la inteligencia artificial desde la complejidad debe ser creativo, criticando lo que hay, pero por otra parte vemos que hay investigadores que están diciendo que si dependemos excesivamente de la inteligencia artificial se pierde esa creatividad. Y es verdad. Uno de los últimos trabajos que yo leí de algunos de ustedes tenía párrafos repetidos. Y estoy segura que no eran párrafos repetidos porque se equivocó, sino porque se los pide la inteligencia artificial. Y tú crees que te está dando algo, porque te está dando algo que ya tienes. Por eso es que es importante. A lo mejor hacemos el trabajo más rápido, pero hay que perder más tiempo leyéndolo, profundizando lo que dice ahí. Todo esto lo hemos dicho lo han dicho ustedes en diferentes oportunidades, en los diferentes profesores que han pasado por este postdoctorado, ¿verdad? Que es fundamental una reflexión crítica. Y por eso es que ahorita se habla tanto del pensamiento crítico, que tampoco es nuevo, pero que fíjense que yo dije entonces que no solamente es crítico, sino que es creativo, que es estratégico, que es incierto y que implica reflexión. Y en Perú, en el mismo año, un grupo, vamos a decir, bajo no la dirección, pero digamos que aquí se nombró nomás el primer autor, Hinojosa, dice que la inteligencia artificial modifica la metodología de investigación tradicional, permitiendo la posibilidad de preguntas más complejas y análisis más profundos y contextualizados. Mucho de esto se dijo ya en este postdoctorado. ¿Cuál es la idea de traerlo? De que vean que una revisión de 2024-2025, eso es lo que está planteando, ¿verdad? La necesidad del trabajo en colaboración. Porque el trabajo en colaboración de alguna manera nos respalda en evitar estas situaciones de repetición, de que se pierda la creatividad o de que se limiten los enfoques. Y al contrario, el trabajo en equipo permite que haya más creatividad, más posibilidades de que la gente pueda decir, vamos a inventar, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a salirnos, digamos, de lo tradicional. Yo quise traer esta lámina, que la hasta aquí, lo que planteé hasta aquí, de alguna manera tenía que ver con la producción intelectual, aunque tocaba la inteligencia artificial. Y lo que a partir de aquí, parte de esto está en el libro que escribí con la doctora Nancy. No traje, como les digo, todo, solamente quise traer algunas cosas. Por ejemplo, en esta lámina lo que quiero es que vean que 4 autores diferentes plantean las mismas herramientas específicas para la investigación. Yo tenía en negrilla las que se repiten, que lo que nos indica entonces es que de alguna manera estos autores que ya vienen investigando, ¿verdad? Aunque son todos del 2024-2025, han probado algunas de estas herramientas y de alguna manera por eso las recomiendan como específicas para la investigación, ¿verdad? Entonces, un poco lo que quería era eso. Ustedes pues ven el material y pueden darse cuenta que donde ellos se repiten, cuál es la que más se repite, ¿verdad? Y ustedes podrán decir, bueno, de verdad, yo también opino esto. Por ejemplo, aquí hay 2 que hablan de Perplexity, ¿verdad? Hinojosa y la Universidad de Castilla. Y realmente yo tengo como 4 de inteligencia artificial, pero en verdad a mí es la que me gusta. No sé si es la que me gusta o es la que me da mejor información. Pero en todo caso, esto es lo que quise traer, ¿verdad? Recordar, como este es un postdoctorado en inteligencia artificial, educación e investigación, quise recordar algunas herramientas que los autores recomiendan propias para la investigación. Y aquí quise recordar algo que quizás no recordar, pero que va a, vamos a decir, a
de alguna manera chequear lo que decía antes de Chile, ¿verdad? Aquí hay dos índices. El índice general de inteligencia artificial, que sale en el 2021, y donde el primer país, el número uno en inteligencia artificial es Estados Unidos, y el único país que aparece en este índice general de inteligencia artificial es Brasil, en el puesto 17. El único país de América Latina que aparece. La segunda columna, o la tercera y la cuarta, nos plantea un índice de inteligencia artificial de Latinoamérica de este mismo año 2025, donde se hizo un estudio con 19 países. Aquí no hay 19 países, quiero que son 10 países, porque yo trabajo particularmente con América del Sur, porque ahí está Venezuela, y entonces por eso hay algunos números que faltan. Pero fíjense, importante, Chile es el país que tiene el índice 1 en inteligencia artificial para el año 2025 y Brasil el 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Brasil aparece en el índice de inteligencia general desde el 2021, aunque sea en el puesto 17, es el único país de América Latina que aparece. Y el otro que nos interesa a nosotros de esta lista es Venezuela, ¿verdad? Como les decía, es un estudio con 19 países y Venezuela quedó en el último lugar. Yo lo comentaba en estos días con la doctora Nancy y ella me decía, eso es preocupante. Pero yo digo que no es preocupante. Realmente no es preocupante. Realmente Venezuela está en la pelea. ¿Eh? Venezuela está en la pelea y Redí y ustedes, como primera corte de este postdoctorado, están dando esa lucha. Por eso es que yo mi propuesta, ¿verdad? Que ya viene como en tres partes. La primera parte es que utilicen otra forma de producción intelectual. La segunda parte es que no se separen como grupo, ¿verdad? Que constituyan un grupo de investigación o se incorporen al nodo de inteligencia artificial y complejidad, pero lo pongan a funcionar de verdad. Pero no es solamente incorporarse, es de verdad a investigar en intercolaboración y a tratar de salirse de, si es verdad, todos queremos nuestros propios libros, pero tratar de salirse de eso, de decir, bueno, vamos a hacer algo diferente. O sea, no sé, vamos a hacer aunque sea una paginita semanal, quincenal, mensual, trimestral, donde podamos decir qué está pasando en América Latina y qué está pasando en el mundo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, Ruth está en el primer país, ¿verdad?, en el mundo en inteligencia artificial. Por supuesto, ella tendrá algunos beneficios que no tenemos nosotros aquí, pero precisamente esa es la idea de mantenernos en intercolaboración. Así como traje una lámina con la inteligencia artificial que recomiendan 4 autores específicamente para la investigación, quise traer esta lámina que aquí no corregí, que son las 10 tendencias de la inteligencia artificial en el año 2026. No, ya me acordé. No es que no corregí, sino que a pesar de que es para el 2026, ya salió del 2024. Generalmente, cuando está terminando el año, como ahorita que estamos en octubre, empiezan a salir las tendencias para el año que viene en todos los ámbitos, ¿verdad? En el ámbito económico, político, educativo y por supuesto en inteligencia artificial también. Pero en este caso, esta sale desde el 2024. Entonces, ellos plantean, ¿verdad? Así que vamos a decir diferente, una inteligencia que llaman soberana. Dicen los autores que hay 3 inteligencias, 3 tendencias, pues, ¿verdad? Que son las que destacan para el año 2026. Que es la inteligencia soberana, que tiene que ver con la base de datos de los países, de las regiones, ¿verdad? Que digamos que es para proteger la información de los países. Lo que es la inteligencia artificial física, que tiene que ver con los robots y esta serie de digamos, herramientas que ya existen, pero que van a ser como más visibles, y lo que se llama la inteligencia artificial invisible, ¿verdad? Y de hecho eso no es nuevo.
Yo me acuerdo, Gualeca, no sé si te acuerdas cuando hicimos una conferencia, hubo hace mucho tiempo, que estabas tú, estaba Jorge, y por supuesto estaba yo, escribió, cuando presentamos el libro de escribió Scott, que decíamos eso, la inteligencia artificial no era nueva. Y estamos hablando, yo no me acuerdo si eso se dio como en el 2018. Estábamos en la Pero UBA. bueno, por eso te digo que era en el Sí, nodo. sí, sí, hace años. Yo creo que debe haber sido en el 2018. ¿Verdad? Que yo me acuerdo que Jorge hizo una conferencia que nombró la inteligencia artificial. Tú también participaste y por supuesto yo también participé, pero que nombró la inteligencia artificial, creo que fue Jorge o tú, y salimos diciendo, ¿verdad? Que no la vemos, pero que ya existía. Y es un poco lo que está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, esa inteligencia artificial invisible que va a estar en muchas cosas que utilizamos en la vida cotidiana, incluso en la educación, pero que no la vemos, que nadie nos ha dicho, ahí está incluida la inteligencia artificial, porque precisamente esa es la idea de que la gente no se dé cuenta, pero hay inteligencia artificial involucrada. Estas son tendencias generales, ¿verdad? No de educación. En esta lámina yo coloqué lo último que aparece, ¿verdad? En inteligencia artificial para el año 2026 en plataformas. Hasta ahora, la LMS, que es la plataforma de gestión de aprendizaje, y la LMP, que es plataforma de experiencia de aprendizaje, de alguna manera están separadas. ¿Qué es lo que se plantea para el año 2026? Que se van a integrar, ¿verdad? Que no va a haber una total separación. Y entonces plantean estas 5 tendencias, que son la que se llama salvadora, que es híbrida con inteligencia artificial para personalización y microlearning. Y fíjense, ellos plantean los autores que esta es una inteligencia artificial para proyectos a grandes, vamos a decir, para grandes conglomerados, donde la educación a distancia sería por WhatsApp. Entonces, fíjense, por lo menos en Venezuela y por lo menos en un contexto particular donde yo me desenvolvía en esa época, se criticó mucho que durante la pandemia muchos trabajaron con WhatsApp y hablaban de bachilleres de WhatsApp. Pero fíjense que este proyecto plantea la educación a distancia por WhatsApp. Por eso habla de microlearning, ¿verdad? Es decir, que lo que ellos plantean es que no hay problema con la tecnología como tal. Es decir, que aunque sea a mucha distancia y aunque sea en poblaciones de bajos recursos, puede llegar con esta tendencia, puede llegar la educación a distancia. Está Docebo como un foco en experiencia de usuario automatización. Talent LMS con foco en experiencia del usuario y automatización. Y de Grid, que dice que es centrado en habilidades y análisis de competencias. Esto yo lo dejé tal cual como lo traje para decir algo, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estamos hablando de que tampoco podemos copiar de la inteligencia artificial todas las cosas sin revisar. Porque cuando dice centrado en habilidades y análisis de competencia, estamos demostrando que no sabemos lo que es el concepto de competencia. Porque las competencias implican habilidades. Competencias es habilidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo no puedo decir centrado en habilidades y análisis de competencia. Tendría que decir centrado en competencia y análisis de estas. Entonces, esto tiene que ver con algo que voy a plantear enseguida, que es que no podemos tomar lo que nos da la inteligencia artificial tal cual, sino que tenemos que tener cuidado de revisar. Aquí, como les decía, Salvador es un proyecto para grandes conglomerados, ¿verdad? Para grandes consorcios, y Talent LMS es un proyecto para consorcios pequeños,
ellos dicen que es una tendencia para proyectos sencillos, como decir, más práctico, ¿verdad? Entonces, yo decía proyectos de talento LMS para proyectos pequeños de simplicidad operativa. Mientras que, como le decía Salvadora, para universidades corporativas que están en varias, digamos, en varias regiones, en varias partes, que tienen varios núcleos. Entonces yo decía que este proyecto Talent LMS pudiera servir para Redis. Entonces, porque como decía, fíjense que habla de proyectos pequeños y de simplicidad operativa. Entonces, esto es lo que plantean los autores para el año 2026. En cuanto a educación, ya vimos en cuanto a investigación y ya vimos en forma general. Seguimos entonces con la tendencia en investigación del 2026. Esto fue lo único que le pedí a la inteligencia artificial, para ver qué decía la misma inteligencia artificial. Entonces dice que lo que hay en tendencia, o lo que viene en tendencia para el año 2026, es la generación y uso de datos sintéticos, el avance en razonamiento y resolución de problemas, la integración de la inteligencia cuántica y el hardware especializado, por supuesto, la intercolaboración y la interdisciplinariedad. Entonces, fíjense, ellos plantean que solo en colaboración se da la innovación y se da la interdisciplinariedad. Y yo decía, ahí ellos están atrasados, digamos, la inteligencia artificial, porque fíjense que están hablando para el año 2026 de interdisciplinariedad. Y nosotros quisiéramos y creemos que hemos intentado algo de transdisciplinariedad. Entonces es importante esto. Ayer en una conferencia que yo estaba decía que las referencias hablan de que en América Latina el enfoque que predomina es la interdisciplinariedad y que la transcomplejidad quiere ir a la transdisciplinariedad. Y decía una profesora que ella cree que apenas estamos empezando en interdisciplinariedad. Y bueno, de alguna manera lo confirma la misma inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que estoy planteando yo entonces? Que nosotros en Redis no nos quedemos en eso. Al contrario, aprovechemos toda la experiencia que tenemos, toda la inteligencia artificial que hay a disposición para trascender realmente a la transdisciplinariedad. Y finalmente, una de las tendencias que plantea también la inteligencia artificial es el modelado y simulado, ¿verdad? Lo plantea un autor en particular en el año 2025. Cuando yo hice doctorado, ya no me acuerdo ni siquiera en qué año, ya se hablaba de modelado, ¿verdad? Y tanto como decir la tecnología de información y comunicación y la propuesta que nos hacían a nosotros en ese momento de la construcción teórica era eso, que hiciéramos una construcción teórica, pero que la modeláramos con la tecnología. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que evidentemente la inteligencia artificial va a seguir avanzando, pero que también se mantienen, no que se acabó lo que había en el 2025, en el 2024 y aún en el 2020, sino que coexisten nuevas tendencias con las tendencias que venimos trabajando. Y ahí es donde viene la presencia del hombre, que el hombre tiene que ser más inteligente, tiene que buscar, ok, ¿qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que mejor nos corresponde? ¿Qué es lo que más me interesa? Pero que eso no lo podemos hacer solo. Necesitamos trabajar en equipo, realmente. Aquí yo quise traer esta lista que apenas yo la resumí en orden alfabético, faltaron algunas letras, como la J, que no encontré nada de la J, la Z, ¿verdad? Que son las palabras que delatan a la IA. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Este grupo ha producido bien. La propuesta también es que sigan produciendo como equipo, independiente que no estén en el postdoctorado. La invitación es que los que no están en Redis se incorporen en Redis, pero aún así que dentro de Redis hagan su propio grupo de inteligencia artificial
pero tengan cuidado con esto, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que yo lo oía decir a cuál es que la palabra robusto. Me extrañó, ¿verdad? Pero en ese momento me extrañó, pero no hice ningún comentario, porque en ese momento era ella sola la que lo decía. Pero ahorita usted lee cualquier libro, cualquier artículo y todo el mundo dice robusto, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Todo el mundo dice vivo, tamiz, tapiz, vibrante, vital, marco conceptual. Entonces, todo el mundo dice que la inteligencia, que la transcomplejidad es holística y cierta, ¿verdad? Hablan de potente, poderoso, de navegar, de paisaje. Y esta lista es mucho más amplia, ya no solamente es, digamos, lo que nos empezamos a dar cuenta algunos, sino que ya hay autores que han escrito sobre esto. Yo lo que hice fue esta lámina, como le dije, tomando por orden alfabético, una o dos. Por ejemplo, en A tengo adaptar y articular. Y alguien puede decir, pero bueno, pero hay que adaptar una palabra común. Es correcto. Es como cuando yo oí que la primera vez que Hueleca dijo una tecnología robusta, un ecosistema robusto. Pero es que ahora no es de una persona, ahora todo el mundo utiliza esto y cuando uno ve esto, se da cuenta que lo copiaron de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dese cuenta, mejoren sus escritos, dese en cuenta cuando lean los escritos, porque el detalle es que no leemos. Y entonces, cuando lo lee otro, se da cuenta que hay párrafos repetidos con las mismas palabras, a lo mejor no en el mismo orden, no exactamente igual, pero repetido te dice lo mismo. Eso que me indica que me lo dio la inteligencia artificial, porque no se puede negar que la inteligencia artificial escribe perfecto, bonito, ¿verdad? Y uno lo ve tan bueno que uno dice, pero ¿para qué lo voy a acomodar? Pero hay que revisarlo, hay que leerlo en voz alta, hay que darse cuenta de las repeticiones. Y a eso es que también los estoy llamando, ¿verdad? Hasta ahora, digamos, para algunos de ustedes, este era el postdoctorado donde empezaron a oír y a hablar de inteligencia artificial, o por lo menos quisieron prepararse en esto, ¿verdad? Yo estoy seguro que ahora es que les queda cosas por aprender, que a lo mejor ustedes saben a lo mejor más de lo que los profesores que estuvieron con ustedes les dieron a conocer, pero lo importante es eso, la posibilidad de oír, la posibilidad de escribir, la posibilidad de mejorar. No creer que ya no lo sé todo y por lo tanto yo no tengo nada que mejorar. Aquí pasamos a otra parte. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que yo iba a hablar de producción intelectual? Cortico, luego de inteligencia artificial, que iba a tratar de resumir. Obviamente yo no me podía poner a explicar cada cosa, ¿verdad? Entonces les traje tendencias generales, tendencias en investigación y tendencias en educación. Luego, entonces, yo le dije que también iba a hablar de transcomplejidad, porque me interesa dejar como claro algunas cosas. Entonces, estamos en la diapositiva 15, son 24, ya vamos a terminar. Entonces, fíjense que la doctora Nancy plantea, esta lámina es mía, pero el contenido de ella, ¿verdad? Dice que la inteligencia artificial es un fenómeno transcomplejo, porque es multidimensional, porque está en constante transformación, permeada por múltiples aspectos y por eso requiere un abordaje transdisciplinar. Entonces ya esto hay que asumirlo. Transcomplejidad no es interdisciplinariedad. Transcomplejidad no es holismo, ni es complicado. ¿Eh? Entonces, transcomplejidad implica transdisciplinariedad. Entonces, si un participante, una persona del nivel que sea, coloca un trabajo transdisciplinariedad y transcomplejidad, a mi juicio, de Crisalida Villegas, ¿verdad?
está mostrando que no conoce de transcomplejidad, que lo que está usando es la palabra. ¿Por qué? Porque la transcomplejidad implica un abordaje transdisciplinario. Entonces, ella plantea dos principios para la epistemología desde la inteligencia artificial, que ella en este momento le llamó tecnoepistemología. Antes yo lo había llamado epistemología, pero en G puse un guión y dejé IA, ¿verdad? Entonces era una epistemología basada en la inteligencia artificial. Ella, como les decía, habló de tecnoepistemología y propone dos principios. El principio de inteligencia expansiva, que es la habilidad de pensar de manera flexible y creativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo pensar por la posibilidad que hay que me proporciona la inteligencia artificial de todo lo que pudiera hacer con la inteligencia artificial de manera flexible. Es decir, puedo ampliar mi pensamiento, pero a la vez ser más creativa. Y eso implica o es producto de la interacción entre las múltiples inteligencias. Entonces ya habla aquí en el esquemita que está al lado, ¿verdad? Ella habla entonces de inteligencia humana y de inteligencia artificial. Pero otro también puede agregar inteligencia emocional, que obviamente está involucrada en inteligencia humana y habla entonces de que eso implica adaptabilidad creativa, pero también adaptabilidad computacional, interconectividad reflexiva, interconectividad en red. Entonces, fíjense, aquí yo quiero destacar, para yo tener esa habilidad de pensar más flexible y creativo, lo puede hacer solo. Pero lo que te está planteando aquí es que implica que no lo haga solo, que aproveche la inteligencia artificial y que aproveche las personas, que comparta con las personas, que eso va a permitir esa interconectividad en red. Por eso es que ustedes no deberían separarse, ¿verdad? Entonces, implica eso, que de repente uno no tiene tiempo o no quiere o está desanimado y viene alguien, mira, vamos a inventar hacer algo, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo nuevo. Y entonces se da esa creatividad, esa inteligencia expansiva, esa expansión de la inteligencia. Y ella también propone otro principio que ella llama de emergencia creativa. Entonces plantea la creatividad como un fenómeno emergente que surge de la interconexión de ideas, disciplinas y sistemas diversos. Volvemos sobre lo mismo, ¿verdad? Estos principios transepistemológicos de alguna manera se complementan. Porque si yo soy profesora de biología y química o soy educadora, tengo una forma de pensar. Pero si yo me reúno con un abogado, con un ingeniero, con un sociólogo, con un antropólogo, ayer por cierto me reuní con una socióloga, y cada quien tiene su manera diferente de pensar. Por eso es que dice que la creatividad surge de la interconexión de ideas, de disciplinas, de sistemas diversos. ¿Verdad? Entonces, la doctora Nassi trató de representar con una inteligencia artificial este principio en esta lámina, este dibujo que está al lado, esta imagen, ¿verdad? Entonces, dice que de la creatividad emergente surgen nuevas ideas y soluciones, que el conocimiento se transforma constantemente y evoluciona continuamente. Es decir, a medida que se transforma, evoluciona. ¿Verdad? Que a través de procesos no lineales, lo que hace que los resultados son impredecibles, diversos, y que las ideas interactúan y evolucionan. Ahora, ¿cómo se da eso? Una persona sola más se va a dar 100 en equipo, si es trabajo intercolaborativo. ¿Verdad? Entonces,
con base a la inteligencia artificial, la doctora Nancy incorpora dos principios a la epistemología transcompleja: el principio de inteligencia expansiva y el principio de emergencia creativa. Y la doctora Crisálida entonces tenía que en correspondencia incorporar dos principios en la metodología, ¿verdad? Que yo le llamé transmetodología IA. Asimismo llamé la epistemología IA, ¿verdad? La primera vez que escribí sobre eso. Entonces, lo primero que yo señalo es que el uso de principios, herramientas y algoritmos de inteligencia artificial permiten ampliar los límites de los métodos de investigación. Bueno, eso tal vez no lo digo yo, ¿verdad? Eso lo dicen todos los autores, que la inteligencia artificial permite ampliar los métodos de investigación. Ya cuando nace la transcomplejidad independiente de la inteligencia artificial amplía. Y una de las cosas que yo quiero dejar claro hoy es que la transcomplejidad no es holismo, es integración, es complementariedad. Es que yo no puedo ahora decir que como ahora yo soy transcompleja, no quiero nada con el positivismo. Eso no es transcomplejidad. Al menos lo puedo decir con nombre y apellido, desde mi postura. ¿Por qué? Porque precisamente estaba señalando que aún antes de la inteligencia artificial, ya nosotros ampliamos los métodos cuando decimos, depende de la realidad, se puede tratar con métodos cuantitativos, con métodos cualitativos, con una dialéctica entre estos métodos, y la doctora Nancy siempre agregaba a un método que no existe, que tiene que ver con eso de que la inteligencia creativa, ¿verdad? Que podemos pensar más allá, inventar algo nuevo, pero también con el hecho de que nosotros no conocemos todo, porque el ingeniero conoce, si hizo su carrera en ingeniería y se ha seguido formando en lo diferente que se haya formado, no conoce todo. El abogado no conoce todo. El profesor no conoce todo, por más que haya leído, estudiado. Entonces, un sociólogo, un antropólogo, un médico, me puede decir, pero mira, tú no conoces este método. A lo mejor es lo mismo que he venido usando, pero tiene otro nombre, porque tiene otra ampliación. Por eso es que es necesario el trabajo en intercolaboración. Pero la inteligencia artificial agrega un tercer elemento, y es todo lo que ella puede aportar. Por eso dice que se amplían los límites de los métodos. Y por supuesto, al ampliarse el límite de los métodos, hay evolución hacia combinaciones más innovadoras. Fíjense que dice que evolución hacia combinaciones más innovadoras de los métodos, construyendo nuevos métodos si es necesario. Entonces, con la inteligencia artificial, nosotros desde la transcomplejidad tenemos una ventaja, que ya teníamos una apertura de pensamiento. Y ahora podemos decir, bueno, y ahora más, porque ahora vamos a incorporar todo lo que la inteligencia artificial nos permita. En esta lámina yo estoy mostrando todos los principios transmetodológicos, ¿verdad? Entonces, el primero es de complementariedad metodológica, en correspondencia que en la epistemología era la complementariedad epistémica o paradigmática. Entonces, nosotros no estamos diciendo que se va a integrar positivismo e interpretativismo, no estamos diciendo eso. Positivismo sigue siendo positivista, interpretativo sigue siendo interpretativo, sociocrítico, si queremos llamar al posmodernismo o al transmodernismo paradigma, pero lo que estamos diciendo es complementar. Y esa complementariedad va a llegar hasta donde me pida la realidad que estoy investigando. Entonces, de acuerdo a cómo sea la realidad, utilizaré más métodos cuantitativos, menos métodos cualitativos o al revés, ¿verdad? Pero la verdadera transcomplejidad implica eso, complementariedad. No integración, no holismo, no interdisciplinariedad. Implica complementariedad de enfoques, paradigmas, autores, teorías, métodos, técnicas, no únicamente complementariedad de métodos.
Otro principio que veníamos manejando ya hace mucho tiempo es el diálogo transdisciplinario y la reflexión-acción. Es decir, yo reflexiono, acciono, vuelvo a reflexionar en un proceso continuo y eso lo tengo que manifestar a través de un diálogo transdisciplinario. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser a través de un diálogo entre disciplinas. Y el último principio que hasta este momento había era el de intercolaboración con el nuevo lenguaje. Es decir, desde el comienzo, la que, digamos, de alguna manera ha trabajado más los principios transmetodológicos fui yo, y yo siempre al comienzo tenía nada más 3 principios: complementariedad metodológica, trabajo en equipo, que ahora lo llamamos intercolaboración, y el nuevo lenguaje. ¿Verdad? Porque yo no puedo ampliar mi pensamiento y cambiar de pensamiento y no cambiar de lenguaje. Por eso yo le corrijo a la gente cuando habla de progreso, cuando habla de enseñanza, porque ¿cómo vamos a estar en esta época hablando de inteligencia artificial y vamos a seguir hablando de enseñanza? Si eso ya desde hace mucho tiempo no se dice que no hay enseñanza, que nadie enseña a nadie, que lo que hay es aprendizaje. El profesor guía el aprendizaje, orienta el aprendizaje. Ahora con la tecnología se habla de mediación del aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar, ampliar el pensamiento y decir que somos transcomplejos y seguimos hablando de enseñanza y seguimos hablando de progreso, que es una terminología que pertenece a la modernidad, y ya no queremos ni siquiera hablar de posmodernidad, sino que hablamos de transmodernidad? Entonces, de hipermodernidad, ¿verdad? Porque el lenguaje va cambiando para precisamente mostrar que hay una evolución. Entonces los principios tradicionales eran eso, y yo incorporé 2 nuevos, producto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que son la sinapsis disruptiva y el horizonte cognitivo. Entonces, fíjense que el principio de inteligencia expansiva tiene que ver con el principio del horizonte cognitivo. Y el principio de emergencia creativa tiene correspondencia con la sinapsis disruptiva. Entonces, la complejidad ha ampliado sus principios transepistemológicos y transmetodológicos con base a la inteligencia artificial, asumida como una realidad transcompleja. Entonces, ¿qué digo yo del principio de horizonte cognitivo? Que es una analogía con un límite entre el conocimiento y la capacidad de percepción y comprensión. Es decir, que ese límite se amplía, ¿verdad? Entonces, que uno a veces piensa que el conocimiento tiene un límite. Con este principio de horizonte cognitivo estamos hablando de que ese límite se puede expandir. ¿Y cómo se puede expandir? Aquí dice que mediante la curiosidad y la apertura mental. Entonces, si yo estoy acostumbrada a decir que la única posibilidad de transcomplejidad es en complementariedad de lo cuantitativo y lo cualitativo en una dialéctica y en una dialógica, entonces hay que ir pensando más allá. Ay, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? Y eso necesariamente implica curiosidad y apertura mental. Implica flexibilidad cognitiva, capacidad de ampliar el horizonte y la comprensión profunda. Fíjense, habla de comprensión profunda. Ampliar el horizonte. Yo siento que este postdoctorado, a todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Nos permitió conocer algunas cosas de la inteligencia artificial, por lo menos tener un material, que ustedes los que escribieron su libro, su artículo. Fíjense que también yo escribí mi libro con la autora Nancy, ella a su vez escribió con la autora María Estela 2 libros. Es decir, tenemos ya algo escrito,
Ya tenemos una idea de lo que es la inteligencia artificial y cómo puede ampliar nuestro pensamiento, pero ahora viene esa comprensión profunda, producto de la apertura mental y producto de la curiosidad. Ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo hacemos algo propio de la transcomplejidad? ¿Cómo hacemos algo propio de Reddit? Ok, entonces también yo digo acá, ¿verdad? Que la transcomplejidad con la inteligencia artificial impulsa la comprensión profunda y compleja del conocimiento mediante ciclos interactivos de reflexión, acción, reflexión. Fíjense que un principio que existía era reflexión, acción, reflexión. Pero ahora, con el horizonte cognitivo, entonces esa reflexión, acción, reflexión debe ser repetida. ¿Para qué? Para lograr una comprensión más profunda y más compleja. Implica un horizonte cognitivo ampliado y multidimensional. Entonces yo no puedo decir, no, porque a mí no me gusta esto. No, que yo no sé nada de eso, no importa. Vamos a pensar en conjunto. Vamos a buscar al ingeniero que nos explique. Vamos a buscar al sociólogo que nos interprete eso, qué significa. Y uno va abriendo su pensamiento. Implica flexibilidad cognitiva, conciencia plena y aprendizaje diverso. Integrar información de diferentes fuentes. Porque es que hay algunas personas que nos apegamos solo a alguna fuente, que nos apegamos a un solo tipo de aprendizaje. Y por supuesto requiere de prácticas reflexivas, de esfuerzos creativos, de concentración y atención plena. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, vamos reuniendo una vez cada 3 meses, pero en esa reunión vamos a pensar inteligencia artificial y transcomplejidad. Lo que se nos ocurra. No vamos a llevar una presentación, vamos a reflexionar, pero estar concentrados. Espero que ustedes estén concentrados y hayan tomado muchas ideas y no que estén ahí con los celulares, ¿verdad? Porque como yo estoy diciendo que estoy hablando, no puedo controlar eso. Y cuando están otros hablando, yo sí más o menos chequeo, ¿verdad? Ok. El otro principio que yo propongo es la sinapsis disruptiva, que por supuesto, desde el punto de vista epistemológico, se corresponde con la emergencia creativa que propone la doctora Nancy. Entonces, una metáfora que describe las conexiones en realidades multidimensionales para generar nuevas configuraciones. Entonces, por eso es que hay que hacer esquemas, volverlos a hacer, no copiarnos de nosotros mismos, sino tratar cada vez de conectar nuevas ideas. Representan nodos críticos donde ocurre la innovación o la transformación metodológica a través de la interrupción creativa de procesos habituales. Las sinapsis disruptivas son mecanismos que permiten conexiones no lineales, interrumpiendo las lógicas establecidas para favorecer los insights emergentes y nuevas formas de conocimiento. La IA puede facilitar esta sinapsis disruptiva y permitir interacciones transdisciplinarias mediadas computacionalmente. Entonces, fíjense que, digamos que el otro elemento de mi propuesta es que verdaderamente vayamos a la transdisciplinariedad y que la inteligencia artificial nos puede facilitar eso. La inteligencia artificial nada más ha llegado a decir que digamos, la tendencia para el 2026, y también lo han dicho los autores, porque yo primero lo busqué, digamos, en el Internet tradicional y luego en la inteligencia artificial, y ambos coinciden en que lo que promueve la inteligencia artificial son las colaboraciones interdisciplinarias. Nosotros ya superamos eso. Nosotros queremos ir a la transdisciplinariedad. Hemos creído que hemos hecho unos intentos. Y aquí también viene cosa que yo quiero aclarar, ¿verdad? Entonces, lo primero que aclaré
es que la transcomplejidad es complementariedad. No es ni holismo ni integración. Lo otro que aclaré es que complementariedad de qué? De lo que usted quiera. Teoría, paradigmas, métodos, enfoques, autores. ¿Por qué? Porque precisamente no hay nada que me impida complementar. Yo no puedo integrar, pero sí puedo complementar. Tomar elementos de una teoría como elementos de otra teoría y hacer una complementación. Entonces, lo otro que yo planteo es que la transcomplejidad implica transdisciplinariedad, no interdisciplinariedad. Prácticamente todas las que ustedes busquen cualquier disciplina y lean sobre esa disciplina, y casi todas las disciplinas en el actual momento son interdisciplinarias. Si no en acción, por lo menos en teoría. Casi todas las disciplinas son ya interdisciplinarias. Ustedes buscan de ambiente y todas las teorías, todos los planteamientos que hablan del ambiente hablan de interdisciplinariedad. Y así de la salud y de una cantidad de disciplinas, de saberes. Ahora, la transdisciplinariedad es difícil porque es complementariedad, pero no solo de disciplinas. O sea, no basta con que tenga el ingeniero, el abogado, el sociólogo, el antropólogo, el médico, el educador. Necesito los saberes no disciplinarios, los saberes ancestrales, las creencias religiosas, los sentimientos, las emociones, el arte. Y todo eso es difícil porque generalmente los académicos no creemos que estas personas que no son académicos nos pueden aportar, pero sí lo pueden hacer. Y eso es la transdisciplinariedad. Y por eso es que cuesta tanto la transdisciplinariedad en el ámbito académico. Y a eso es la convocatoria, ¿verdad? A que conformen un grupo transdisciplinario, donde además de todos ustedes, académicos de alto nivel, con postdoctorado en inteligencia artificial, viviendo en países de alto nivel de inteligencia artificial o de alto índice de inteligencia artificial, puedan convocar otras personas con otras experiencias, con otras formaciones que puedan aportar. Este ejemplo yo lo tomé de la inteligencia artificial. Yo le dije, dame un ejemplo donde pueda combinar o complementar lo cuantitativo, lo cualitativo, lo dialéctico y la inteligencia artificial. Y me dio este ejemplo, ¿verdad? Entonces ya me habla de que puedo utilizar un método cualitativo interpretativo, imagínense una hermenéutica, que puedo utilizar un método cuantitativo pero avanzado, basado en minería de datos, aprendizaje automático y análisis estadístico. Yo siempre le decía a Gualeca, cuando yo empecé a hablar de la ciencia de la complejidad, cuando empezamos en el nodo, precisamente eso, que no es cuantitativo de frecuencia y porcentaje, que es cuantitativo avanzado, que implica computación de alto nivel. El problema es que cuando nos dice cuantitativo ya, de una vez le huimos por una parte y por otra parte creemos que frecuencia y porcentaje. No, estamos hablando de un cuantitativo, como ellos mismos lo llaman, avanzado, que implica modelado y simulación. Como les decía, ya desde hace mucho tiempo se habla de esto, pero por supuesto, hay mucha más posibilidad de hacer un modelado, una simulación con inteligencia artificial, que implica métodos heurísticos, pero también exploratorios, y que implica la investigación acción participante. Entonces, fíjense que aquí tenemos también el enfoque cualitativo, pero sociocrítico. Entonces, que en este ejemplo, la inteligencia artificial me dio lo que pensamos en la transcomplejidad, que es la combinación o la complementariedad de métodos cuantitativos, cualitativos, pero también sociocríticos, porque la finalidad de la transcomplejidad es explicar, comprender y transformar. Pero no nos quedamos ahí, sino que queremos recrear una nueva realidad. Mientras no entendamos eso, no es transcomplejidad. Ahora, eso no significa que no tenga valor. Claro que tiene valor, porque implica un avance, ¿verdad? Pero no es solo cualitativo y cuantitativo. Implica la dialéctica y la dialógica entre estos dos.
e implica la acción transformadora y va más allá a recrear una nueva realidad. Este ejemplo también habla del Big Data y de la técnica de inteligencia artificial explicable, ¿verdad? Por supuesto que yo no lo voy a explicar, yo se lo voy a dejar a ustedes ahí de ejemplo, ¿verdad? Para que inventen otros. Y la idea, como les decía, es tratar de hacer una investigación realmente, aunque sea pequeña, aunque sea inicial, porque mientras no lo iniciemos, no lo vamos a lograr. Yo me acuerdo que había un rector que siempre me decía, Crisálida, ustedes yo los felicito, ¿verdad? Porque ustedes en realidad han logrado muchas cosas, pero den el salto cuántico. Y es lo que me quería decir era eso, ¿verdad? Que, ok, mucha teoría, muchas conferencias, muchos libros escritos, pero ¿hemos hecho realmente una investigación tan compleja? Bueno, ahí le dejo esa pregunta con la última lámina, que yo siempre, toda mi vida he pensado esto, pero ahora lo pienso mejor, ¿verdad? El equilibrio es la clave. No es que porque ahora yo soy tan compleja, yo no quiero nada con el positivismo, o yo no quiero nada con el interpretativismo, ni con el sociocrítico, no. Hay que la transdisciplinariedad implícita en la transcomplejidad plantea que hay que tomar lo mejor de todo lo que hay, de acuerdo a la realidad que estoy investigando. Y entonces, pero ¿cómo sé que no me voy que no estoy perdida? Porque el equilibrio es la clave, ¿verdad? O sea, no me puedo ir de un extremo a otro porque estoy haciendo lo mismo que estoy criticando. El reduccionismo es eso, pasarme de un extremo para otro. Entonces, para mí, la clave de la complementariedad es el equilibrio. Bueno, doctora Gualesca, los primeros comentarios son de parte suya. Sí, bueno, excelente disertación, como siempre. La doctora Crisálida, pues invitándonos a escribir, a producir, aun cuando estos estudios postdoctorales es nuestra primera cohorte en inteligencia artificial y adicionalmente también en la red tenemos nuestro nodo de investigación acerca de este mismo, bueno, yo no lo voy a llamar fenómeno, pero sí es una parte importante de lo que nosotros estamos conversando y en lo que estamos inmersos, ¿no? Es la tecnología, es la inteligencia artificial y no dudo que cada uno de nosotros va a ser una semilla que va a multiplicar el mensaje. Entonces, vamos a la segunda fase de este espacio, que es un poco compartir con la doctora Crisálida y organizarnos con miras a este cierre de estos estudios y que, bueno, vamos a estar transmitiendo seguramente por nuestro canal de YouTube, por todas nuestras redes, que son amplias y que son para divulgar la transcomplejidad justamente. Doctora Crisálida. Bueno, les toca hablar a ustedes ahora. Bueno, aquí ya tenemos algunos comentarios de la doctora Raquel con respecto al uso de la metáfora, al uso de lo que es la multidimensionalidad del pensamiento transcomplejo y el uso de esos patrones, ¿no? De inteligencia artificial que la doctora Crisalia estaba hablando con respecto al pensamiento, ¿no? O a la escritura de la inteligencia artificial. Vamos a ver quién quiere participar. Levanten la mano o comenten. Bueno, Raquel tenía aquí un comentario de que ella siempre ha usado metáfora en brújula, navegar. Es que yo lo dije, pero hay que tener cuidado porque ahora no lo usa tú sola, lo usa todo el mundo. Entonces no se va a ver como un pensamiento propio, sino como un pensamiento de la inteligencia artificial. Vamos a leer en primer lugar, Gualesca, los planteamientos, ¿verdad? Aquí, estos primeros son de saludo. Aquí está la doctora Raquel, que decía eso, que ella siempre usa, que inició un proyecto individual,
que está poniendo en práctica con su estudiante el cómics, efectivamente. Por eso yo decía que ella era una de las personas llamadas a ese tipo de producción, pues que es diferente, ¿verdad? Ella dice que es un proyecto literario de un viaje por la América Latina y otro que está haciendo de fisioterapia. Realmente la idea surgió a partir del postdoctorado. Ajá, ella, creo que ella misma dice, yo pienso que el autor que más se acerca al pensamiento transcomplejo es Lippmann en el desarrollo del pensamiento multidimensional, y eso comprende pensamiento creativo, crítico y de cuidado, ética. Cuando me encontré en este material trabajo bajo este enfoque, y eso tiene fundamento filosófico. Claro, ella en parte literaria es de la filosofía, ¿verdad? Por eso es importante que se publique y se divulgue. Dejo mi correo de contacto para conversar alianzas y colaboraciones. Perfecto, Ruth. Te la vamos a tomar, ¿verdad? Porque era lo que decía, Ruth está en un país donde América Latina, donde la inteligencia artificial está en el primer lugar y es amiga de nosotros, de amiga de Redí. Entonces, esa intercolaboración. Cuidado, sentido, muy de la IA. No sé qué quiere decir eso, ¿verdad? De las Bueno, palabras que estaba conversando usted con respecto a los patrones que uno ve y uno dice, epa, eso es IA. Epa, un momento, eso es IA. No se da sí, cuenta, sí, sí. claro, y es que miren, yo estoy leyendo todo lo que escribieron ustedes. Estoy leyendo los 22 libros que están en inteligencia artificial, en internet no, en Reddit, los leí. ¿Verdad? Bien sea por una segunda revisión, bien sea por una primera, bien sea por colateral, por lo que sea. Tuve un año haciendo un postdoctorado en inteligencia artificial y conformé un equipo con 4 mujeres, hicimos 6 libros. Y a pesar de que ahí era inteligencia artificial y negocio, igualito, ¿verdad? Y que nos dividimos, porque una hablaba de inteligencia artificial y aeronáutica, otra hablaba de inteligencia artificial y agricultura y ambiente, otra hablaba de inteligencia artificial y seguridad, y yo hablaba de inteligencia artificial y educación. Ya conocíamos, ya veía esos términos. Todos los días llegan artículos a la revista, yo estoy en otros grupos, yo estoy como en 2 redes más, y siempre estoy leyendo. Ok, aquí dice, tomando nota, dice Ruth. Excelente, me encanta este compartir. Felicitaciones, dice Yamili. Andrés, la máquina y la cultura de lo artificial como referentes de transformación humana hacia lo desconocido. Lo humano se desdibuja y se reconstruye en lo que entiende la singularidad, que es parte de lo que él está planteando en el libro. Pero fíjense que Andrés está en el otro país, número 1 de Latinoamérica en inteligencia artificial, que es en Chile. Entonces nosotros tenemos aquí 2 recursos y a lo mejor somos nosotros los que no le damos a lo mejor posibilidades, pero entiéndanos que a lo mejor nosotros somos como tímidos. Así que aprovechamos la experiencia, ¿cómo se llama? La amplitud de Ruth y vamos a tomar también la de ¿verdad? Manuel dice, buenas noches, fui invitado a un congreso de la Universidad de América en Chile a presentar una ponencia sobre IA. Este es el link para inscribirse y acceder al evento. Muy bien. La IA puede detectarse ella misma, incluso puede variar su respuesta dependiendo de cómo se interactúa con ella. Efectivamente, de hecho, en estos días yo hice con otra doctora un artículo y dijimos, antes de mandarlo para la universidad, pues nos hicieron una invitación a una universidad de Ecuador, donde Raquel también está participando, pero nosotros nos arriesgamos y lo metimos a la inteligencia artificial para que ella misma nos dijera. Y ella nos dijo que 30% parecía, no dijo que era, parecía de inteligencia artificial. Y eso que yo estoy pendiente de estas palabras. Pero ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo de revisar, de leer, de mejorar, y eso por supuesto tiene que haber hecho que el trabajo esté mejor, no que va a estar perfecto. Entonces, ese es el llamado que yo les hago, a revisar, a no quedarse, no, ya yo lo terminé y eso está bueno. No No, tengan, ¿cómo decir? No ahí tengan pena de que lo corrijan o de corregirse ustedes mismos. total, doctora. Una Ajá. palomita para No, sí.
Es interesantísimo algunos hechos de la inteligencia artificial que quizás pasan desapercibidos en primeras instancias. Cuando tú hablas con la inteligencia artificial, la forma como tú hablas con ella determina si ella te va a dar una respuesta fidedigna o no. Y si ella va a establecer criterios de análisis profundo dependiendo de cómo tú la hayas tratado. De hecho, está demostrado que cuando tú hablas amablemente a la inteligencia artificial, ella utiliza de un 18 a un 20% más de capacidad de procesamiento para darte mejores respuestas. Pero que si la tratas mal, porque han hecho experimentos con respecto a esto, ella no solamente reduce la capacidad de procesamiento, sino que a propósito es ambigua para que tú cometas errores y tiende a y tiende a incurrir en mayores espejismos. La inteligencia artificial no es 100% confiable, primero, porque depende del prompt que el ser humano le da. Y nosotros muchas veces no establecemos los criterios de prompt adecuados, pero adicionalmente a eso, los seres humanos tampoco tenemos la profundidad muchas veces de analizar lo que ella nos está dando. Incluso hace un año, 8 meses, un año, 3 abogados fueron suspendidos de la barra de Nueva York porque colocaron una jurisprudencia que no existía. La inteligencia artificial les dio una información que ellos no revisaron, presentaron el libelo de la demanda y el juez detectó que esa jurisprudencia no existía. Las fuentes del derecho son tres: la norma, que es legislada y aprobada, la costumbre y la jurisprudencia, que la jurisprudencia es tomada como otros juicios que sientan precedentes de cara hacia el futuro. Entonces, muchas veces nosotros nos tomamos a la ligera esto de la inteligencia artificial. Ella incluso ya se puede detectar, como usted bien lo dijo, a través de palabras que utiliza y que son algunas señales de cómo se puede detectar el abuso de la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial va un poquito más allá y es esto que usted está explicando hoy, que es cómo la utilizamos en favor de la profundización de un conocimiento y no como la banalización de una discursiva, de una retórica simplemente para cumplir con un requisito. Bueno, fíjate que tenemos un ejemplo que cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, esto no es verdad. Un artículo escrito por la doctora Gualesca Perdomo, la doctora María Estela, el doctor Say, la doctora Crisalida Villegas. De una vez yo dije, esto es falso, porque yo sí escribo, trato de escribir en compañía, pero cada quien ya más o menos tiene su gente con quien escribe. ¿verdad? Yo he escrito bastante con la doctora Nancy, he escrito con la doctora Noelia he estado escribiendo con otra gente de otro grupo a los cuales yo pertenezco. Entonces yo de antemano, por estar yo ahí, tal vez si no hubiera estado yo ahí, no tengo tantas dudas. Y lo busqué y eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese trabajo, casi todo el trabajo se hizo sobre la base de ese documento. Ese trabajo no tiene validez. ¿Cómo nosotros vamos a publicar ese trabajo? Ahora, si lo lee otra persona, obviamente que va a decir, oye, qué interesante, qué buen trabajo, el trabajo se ve bueno. Y yo no dudo de que algunas de las cosas que dice que dijo la doctora Perdomo, que dijo el doctor Say, que dijo la doctora Estela, puedan ser ciertas. Pero lo que sí yo estoy clara es que lo que dice ahí no lo dije yo, con respecto a mí. Entonces, ahí viene ese proceso importante de reflexión y por lo cual es importante el trabajo en equipo, la intercolaboración. Que como les decía, estamos claros que cada uno quiere tener su propia producción, pero también ayudarse con otros, o por lo menos dejar que lo lean, arriesgarse que lo lean a uno, ¿verdad? Y que también arriesgarse que le digan las verdades, porque a veces tampoco las decimos por temor. Bueno, pero este espacio no es para que yo hable, este espacio es para que hablen ustedes. Hay otro dato interesante que les quiero compartir a todos, y es que muchas veces porque no profundizamos en el uso de las herramientas de la inteligencia artificial, nos dejamos llevar por todos estos modismos de estos influencers, entre comillas, que van recomendando cosas. Eh, Hoy en día, hace una semana y media, se descubrió código malicioso de carácter generativo en
en las versiones Comet y Atlas de ChatGPT. Entonces, es muy importante que estemos siempre pendientes de este tipo de noticias porque podemos incluso caer. Este terreno es tan novedoso y es tan incierto que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo podemos caer a nivel de ciberseguridad a través de la inteligencia artificial. Entonces, hace semana y media, esto es muy nuevo, muy reciente, levantaron unas alertas porque descubrieron unas vulnerabilidades tanto en la suite Atlas como en la Comet de ChatGPT, el último, el 5. Y por eso es que hay tanta preocupación entre, digamos, la mayoría de las personas, ¿verdad? De lo que puede ocurrir y de lo que uno no se da cuenta. Por eso es que ese es el llamado, pues. Que a lo mejor yo sola no me doy cuenta, pero si yo estoy en contacto contigo, trabajamos en un equipo, o por lo menos nos comunicamos, te podemos preguntar de vez en cuando, mira, Andrés, dinos qué es lo último que hay, qué es lo último que se ha oído con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces tú nos informas porque, como te decía, en América Latina está en un país que tiene un alto nivel de índice de inteligencia artificial. Y lo mismo con RU, pero aunque estemos en Venezuela, de repente nosotros sabemos que por lo menos Yamili es abogada, está investigando. Mira, dinos algo. Raquel que siempre está pendiente, que pertenece a varios grupos. Es decir, no creer que nosotros somos autosuficientes, ¿verdad? Sino estar ¿cómo se llama? Pendiente de eso, de compartir. Yo quería ver si podía hablar la doctora, una que nos acompañó por aquí, que ella es de este grupo, pero poco participa, pero ya como que no la veo. Eh, Nada más nos acompañaron de afuera Yamili y María Ángela Flores, que es de Tecnociencia y Sociedad. No, ya no la veo a la profesora que le iba a decir que ella trabaja con educación especial y las cosas que ha logrado con los chicos con la inteligencia artificial. Bueno, entonces tienen la palabra ustedes, porque ahorita es un diálogo entre Andrés y Crisalida. Lo que vamos a hacer, como decimos la doctora Nancy y yo a veces, vamos a hacerlo voluntario. Ruth, ¿tú no quieres decir algo? ¿Puedes hablar? ¿Estás ahí? Sí, doctora, por acá estoy. Bueno, todo esto de la transcomplejidad y de la inteligencia artificial actualmente nos ha llevado a repensar cada uno de los niveles de vida de cada una de las personas, ya que con todo esto, por ejemplo, las palabras muletillas, como le llamo yo, las denominé yo desde el 2000 de pandemia, eh, nos lleva a ver cómo cada una de estas herramientas de la inteligencia artificial son vulnerables, porque permiten inyectar datos que, ¿cómo les explico? Que pueden ser malintencionados, malinterpretados. Parece que se quedó Se sin muteó. audio. Ok, Sí. sorry, lo hice, se me colocó en mute. Anteriormente comentaba que esta misma vulnerabilidad de las herramientas permite inyectar datos erróneos para que las personas caigan en estos errores, en el pensamiento crítico, en la búsqueda de informaciones, y ahí es donde comenzamos nosotros a hacer las filtraciones, que es lo que denominamos en la parte de ingeniería, ¿ok? La filtración de contenidos y verificación de contenido. Si realmente una información es válida o es falsa. Estas palabras muletillas, estas palabras que nos permiten
que cada herramienta de inteligencia artificial maneja de palabras diferentes por la razón de que son programadores, es el ser humano quien los programa. Y por ende, cada programador está específico, una herramienta en un país específico. Y por lo tanto, existen palabras diferentes en cada herramienta. Por eso es que las palabras muletillas están creciendo. Señores, la invitación es a, como lo comentó la doctora Crisálida y en todas sus disertaciones y libros, que es pensar, es discernir si esa una información es válida, es discernir, pensar y reflexionar sobre esa información que realmente se está generando a través de una herramienta. Así que hay muchísima información, hay muchísimos libros. Lo importante es aprender a reflexionar si realmente estas herramientas son útiles para cada uno de los procesos que necesitamos en la vida. Gracias, doctora. Gracias, Ruth. La doctora Milady tiene la mano levantada y la que estaba yo buscando era María Elvia. María Elvia, si quiere después participar después de la doctora Milady y contigo terminamos. Doctora Milady, tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos. Realmente complacida de haber compartido esta experiencia con este grupo de verdad extraordinario, doctora Crisálida, doctora Gualesca. O sea, realmente se han compartido eh, como le digo, experiencias muy significativas que han permitido nutrir lo que es el uso y la aplicación de la inteligencia artificial, no solamente en el campo educativo, en todos los campos. Creo que, bueno, me voy complacida, no me voy, porque se está manejando el escenario de integrarnos y eso sería de mantenernos integrados como una red y eso sería bien significativo. Eh, Voy a estar presta a ello. Y en cuanto al tema que se viene debatiendo, pues es bien importante tener en consideración que la inteligencia artificial en la producción intelectual ha, ha generado mucha controversia. O sea, mucha controversia porque viene a transformar esa manera en que los investigadores, los docentes y los estudiantes generan y comunican el conocimiento, pero también ha existido algunas limitaciones, quizás el miedo a hacer uso de ella o cómo hago uso de ella. Y creo que ese ha sido el reto de cada uno de nosotros. Yo cuando ingresé al postdoctorado o a este espacio, realmente tenía muy poco conocimiento de ello y creo que en cada uno de los seminarios que se ha desarrollado he venido empoderándome de cada herramienta, de que cada experiencia de los diferentes participantes que han hecho sus aportes y eso pues me ha permitido hasta el momento realmente lograr consolidar un libro de manera individual, uno colectivo en el que inserté un ensayo y otro individual en el que logré configurar algunos elementos que ya tenía adelantado, producto de la misma tesis doctoral que estaba centrada en los entornos virtuales y por supuesto habían muchos aspectos allí que lo que vienen a fortalecerse con el uso de la inteligencia artificial. Y realmente hacer uso de la inteligencia artificial para generar un producto intelectual significativo implica empoderarnos de esos prompts, o sea, una diversidad de herramientas de esa curación de contenido, que es el rol que nos va a corresponder jugar como docentes, porque es necesario leer, releer para realmente poder presentar un producto significativo. Debo agradecer inmensamente la oportunidad, doctora Crisálida, por medio de la doctora, siempre lo manifesté, de la doctora Evelyn Hereu, que fue por medio de quien me enteré de este programa. Y bueno, hoy felizmente y complacida estamos llegando a la meta final. Un placer haber compartido con ustedes este espacio. Bueno, nos estaremos viendo el 12 o
el 11. Realmente no se ha definido aún la fecha, voy a estar atenta. Gracias, buenas noches. Gracias, Miladis. Y bueno, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque lo que decía ella, cada vez hay cosas nuevas, no solamente en cuanto a la inteligencia artificial, sino en cuanto a lo que decía Andrés, cada vez hay cosas nuevas, la UNESCO va atravesando nuevas pautas de acción, nuevos reglamentos, y en cada país también. Yo, de hecho, hice una revisión de ver dónde había normativas, y en teoría los 10 países que yo investigo las hay, ¿verdad? En un ámbito, en el ámbito de control. No obstante, no quise traer esa estadística. Bueno, vamos a ver si la doctora que yo nombré ya está dispuesta a hablar o no, como que ya se me perdió otra vez, porque no la veo por aquí. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo están Hola, todos? Buenas noches. ¿Me escuchan? sí, perfectamente. Ah, gracias, doctor. Usted tan amable y tan bella como siempre. Dios la cuide. Pues como ustedes, como usted decía, tengo una característica porque soy psicopedagoga y trabajo con niños, niños que tienen 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, 6 añitos, 7 añitos. Aparte de eso, pues también soy investigadora y trabajo con pregrado, posgrados. Bueno, entonces me toca asesorar investigación. Trabajo, por supuesto, desde que empezó el resurgir más a profundidad de la inteligencia artificial, pues la he utilizado. Y sí, todo lo que ustedes dicen, pues es cierto. Como dicen algunos por allí, pues tiene sus alucinaciones en las cuales uno tiene que estar pendiente, pues porque de repente te inventa un autor y uno tiene que, por lo menos en mi caso, no se me va, yo reviso cada uno de los autores y lo importante de todo esto, como yo siempre he dicho, que la persona antes cuando se utilizaba internet, no inteligencia artificial como tal, es que quien lo utilice tiene que tener un conocimiento previo, porque el conocimiento previo te permite, como decían los compañeros, discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto y te coloca en eso de la duda. Y si hay duda, algo está pasando. Y entonces tenemos que revisar. Eso con respecto a nivel de investigación. Y con mis niños, pues ha sido fabuloso porque trabajo con niños que tienen ciertas condiciones, vamos a decir, como autismo, síndrome de Down, niños con hiperactividad. Y ellos tienen sus gustos, o los padres también tienen sus inquietudes. Me llegó que yo le comenté a usted unos padres referidos que querían con una niña de síndrome de Down, ya tenía 12 años, que no había aprendido a leer y quería que aprendiera a leer. Entonces empecé a investigar y implementé el método Dogman. Y en ese proceso, entonces van surgiendo con cada niño como la individualidad, ¿no? Y me iban surgiendo ideas y pensé en crear un libro especial para ella, a medida que ella iba avanzando en la lectura. Y con el apoyo, utilizo mucho lo que es el ChatGPT, me dio muchas ideas. Y esas ideas, bueno, entre las ideas que él me daba, las que yo ya tenía, y lo que la niña hacía, me fue muy fácil, o sea, producir, porque no es nada más él, es como llevarlo a la realidad, traerlo y que sea nuestro apoyo. De esa manera lo he utilizado y me ha ido muy, muy bien. Otra parte ha sido con los cuentos. Los niños han producido muchísimos cuentos, eso es impresionante, como han crecido, como usted dice. Entonces, usted me dijo una vez, es que tú estás haciendo un trabajo complejo y escuchándola a usted, pues sí, es verdad, está la creatividad, está... allí está la integración de lo humano, lo artificial, lo emocional, las diferentes inteligencias, esa complementariedad de los enfoques, teorías. Entonces, bueno, pues
impresionante. Entonces sí, la transcomplejidad está allí. Y bueno, le agradezco mucho todas sus orientaciones. Gracias, María Elba. Realmente yo quería que María Elba hablara porque realmente ella ha logrado una cantidad de libros y productos intelectuales con sus niños, como dice ella. Yo vi el de esa chica que ella contó y realmente es interesante y forma parte de aquella primera lámina. Tal vez ahí no aparece como un nombre particular, pero yo le decía a ella, ahí nada más tienen ya una producción, aunque surgió más parte de su trabajo que parte del postdoctorado. Bueno, doctora Gualeca, yo creo que nos debemos ya finalizar. Seguimos conversando, como dijo la doctora Ruth, por el chat, porque necesitamos, como les decía, yo necesito saber quiénes van a participar en el evento, ¿verdad? Yo asumo que todo lo que están aquí hoy, y ya que como los conozco, que van a participar, que yo sé que tienen sus productos. Con Escalona y con María Elba, que eran uno de los que a lo mejor para ustedes no eran tan visibles en cuanto a sus productos, ya hemos hablado y ellos tienen ya cuál es la idea de lo que van a presentar. Pero hay personas que no sabemos, porque no se retiraron, no los vimos. Entonces yo necesito saber quiénes van a estar en el evento, ¿verdad? Y hay que, como les decía, cumplir 2 requisitos más, que son los requisitos de los documentos, que es fundamental para el diploma final, y el requisito de los aranceles, que tienen una cierta complicación, y me gustaría oír sus opiniones. Con la finalización de este seminario se les va a dar un certificado por Redis, ¿verdad? Que agrupa todos los seminarios que vieron y de alguna manera es un diploma final del postdoctorado. Muchas gracias por estar y acompañarme hoy. Y muchas gracias a todos por estar presentes y bueno, nos seguimos viendo en otras oportunidades. Todavía nos queda organizar entonces el evento de finalización de estos estudios postdoctorales y también, por supuesto, disfrutar de esa tarde, de esa noche o de esa mañana de nuestros frutos conseguidos. Entonces, bueno, descansen y feliz noche. Gracias, doctora Crisálida. Gracias, Goleska, y Feliz abrazo noche. para todos. Igual, hasta luego. Gracias. Estamos en contacto, Andrés, y con todos.